Un día maravilloso, esta visita a la ciudad de Caacupé, a la Virgen de los Milagros. Marisol, qué alegría. Ese manto azul que se ve en el cielo ante la Basílica y esta histórica plaza. Así es, don Virgilio, así queridos jóvenes de nuestra iglesia peregrina. Aquí estamos en Caacupé, bajo este manto azul de Caacupé. Realmente felices y fervorosos. Le animamos a todos para que sigan, que nos sigan en este programa, que realmente no se pierdan ni un programa, porque realmente está lleno de amor, lleno de cariño, de mensajes de nuestros pastores. Y bueno, les invito a que nos sigan, que estén con nosotros. Estamos contentos, felices por estar en este lugar. De esta manera comenzamos la segunda edición del programa Iglesia Peregrina por Ñande Yarañe TV. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos lo entregas y nos das tu amor. Divina la salvación, hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía,
un volcán de ternura divina, primavera de Dios Redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, vuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios Redentor. Asciende la loma de Caacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo que un día un salmo en los labios hasta ti llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte. Maravilloso día, reitero, en este manto azul en la ciudad de Caacupé, ante la Basílica de la Virgen de los Milagros, con estos jóvenes maravillosos, Así es, Natalia y Santiago. Así es, don Virgilio, estamos con estos jóvenes maravillosos que nos deleitan y nos van a deleitar con muchos cantos. Estén atentos aquí con Natalia, con Santiago, aquí felices, ¿verdad, Santi? Quiero que digan algo a todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo se sienten? Felices, contentos de que nos hayan invitado. Esperamos que sea del agrado de todos y más que contenta por compartir con ustedes en este nuevo empeño. Muchísimas gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519 9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Nacieron. ¿Así? ¿No flash? ¿Adiós? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Y en este peregrinar camino a Caacupé nos encontramos con doña Leonarda, una humilde pero gloriosa mujer paraguaya, oriunda de la compañía Cabañas de la ciudad de Caacupé. Qué maravillosa mujer paraguaya. Así es, denota realmente todo ese fervor que tiene nuestro pueblo paraguayo y el gran amor y el cariño hacia nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Oh, la Cabaña es la primer trabajador paraguayo, la Setúa, Pedro José Arzamendi Ajera. Hoy recibí policiamos, Naipoy Ababe, la gente. Orela, doña la se cuando sube la Naipoy Ababe, tengo que ir a ver tiempo. Ore, oyo guaja, la hacienda y la UB, a PB 48, doña. Odona, la agromecánica, forma, la UPA, zona. A otro lado, la roime. Orero, roy por Ucala, oye, va por Agua, la Paraguay, oye, por Uci por Agua. Aupei enseguida, hoy la se me buscó a la. Peteño, yo recibí la Expoflora, ¿verdad? O ya poco a la injerto de rosa, de planta, de orquídea. Oye, especializado y un coreano, que ni la se me buscó Alba Rosa Colmán. Qué bien. A Juan hoy en España, ¿ves? Es Hogapama, ¿ves? Qué bueno. Sí. Bueno. Entonces que orero continúa la trabajo porque la Setúa manoja, opaco APP, oña cuecuipe, fábrica de coco. Upea no ye producir, upea hacer la reclama, porque upea oñe forma llegar, porque oñe es un disparo y la boca ya. Qué maravilla. Ore la Setúa y mala boca ya vendeja o yo gualadillo con a dos formas o ya pues la basílica o yo hoja hoy la pozo hoja o forma la costillo bollo a fuerza la tupa sin droga. Ahora mientras tanto la Setúa ojo la extranjero peor ahora acá hay de hubo ya con la ladrillos la falta la personal pero faltado. O ya el ladrillo heredia. Entonces que la Setúa pone nombrar la primer trabajador paraguayo. Upea hoy origina pe internet bebé a ver policía bebé. Abrí la internet que es cuando es desata la Setúa. Gracias a Dios. Así es, Marisol. Esta experiencia, este testimonio maravilloso de doña Leonarda, que es la compañía Cabañas, la comunidad de la flor aquí de Caacupé. Che Dios hace tu pasé,
la Virgen Caacupé, eñanten de xereje, porque en de abeico ereko banemembu, o mano bakuru sure, uvu por areja ujure, reyaya y batu pasu. Esta visita de Iglesia Peregrina a la ciudad de Caacupé, a la Virgen de los Milagros de Caacupé, coincide con la homilía del obispo de Concepción. Así es, una magnífica presencia que sin duda alguna enalteció esta festividad, Marisol. Así es, estuvimos con el Monseñor Miguel Ángel Cabello, que es el obispo de Concepción. Espero que realmente sea del agrado de todos. Él emitió un mensaje fantástico, fabuloso, que no nos podemos perder. Escuchen atentos. Qué momento tan importante en esta visita que realizamos, Marisol, a la Basílica de Caacupé, a la Virgencita Azul de los Milagros. Así es, muy buen día, querido Monseñor. Acá estamos frente a la Basílica. Realmente es un momento maravilloso y en este momento queremos que todos te conozcan y escuchen ese mensaje reservado para todos los feligreses y todos los de la audiencia, todos los que están escuchando y viendo por Ñande Yarañé. Sí, un saludo para el canal Ñande Yarañé, a todos los que televidentes, a todos los que están viendo y escuchando. Y bueno, muy contento, feliz de poder compartir este día del novenario. Siempre los obispos somos invitados para presidir alguna misa y nos dan un tema también y bueno, abordamos un poco eso desde la palabra de Dios, que en este día me ha tocado este tema importante porque muy pocas veces se toca así directamente el tema de los privados de libertad, de los que están presos, las cárceles, las penitenciarías, y hemos con los obispos unir también a este tema la realidad de los que de alguna manera están como esclavizados, encarcelados en las adicciones. Las diversas adicciones por las sustancias psicoactivas, otro tipo de adicciones como el alcohol, el tabaco, hasta los mismos celulares, decía. Así es que he procurado como también de decir algo desde la palabra de Dios también, esto que puede ayudar un poco a tomar conciencia, para ayudar a tomar mayor conciencia un poco de esta realidad, porque están los que están afectados, pero hay que ver también las causas también por las cuales estas personas caen realmente en esta situación un poco de destrucción, a veces de muerte también, que puede significar para muchas personas, tanto jóvenes como adultos también. Monseñor, siempre está latente esa esperanza en la Iglesia por una mejor vida y por la dignidad del ser humano, del prójimo. Así es. Sí, precisamente por eso es importante iluminar y desde ese espíritu de esperanza que tenemos los cristianos, siempre podemos mejorar, siempre podemos, si no caemos, si podemos levantarnos, si podemos superar realmente toda nuestra realidad negativa, porque contamos con la fuerza de Cristo, contamos con la luz del Evangelio. Sé que podemos dar mucho realmente como cristianos. Entonces, es lo que queremos hacer. Cada día en el novenario es una voz de esperanza justamente para mucha gente. Y hemos querido dar justamente esta voz de esperanza para estos hermanos nuestros privados de libertad y a sus familiares, a su gente, que sigan luchando por ellos, sigan trabajando, sigan haciendo algo, no se detengan. Y también animar a nuestras autoridades a hacer ver también que muchas cosas faltan, pero pueden hacer muchísimo, realmente para mejorar esta situación de la sociedad. Porque todos tenemos que trabajar, todos podemos aportar algo. Así es, Monseñor. ¿Cómo se define la fe, Monseñor? La fe es un don. En primer lugar, es un don de Dios, es poder creer en el Señor. Realmente necesitamos de una gracia especial justamente para aceptar esta realidad divina, darle a Dios y Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Muchas veces que creen solamente, no sé, en Cristo, pero tenemos que tener, nosotros nuestra fe nos invita a creer en la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero también una respuesta, algo que tenemos que ir trabajando, tenemos que ir como buscando, iluminando, profundizando cada vez más. Y eso para conocer, pero el cristiano solamente conoce, el cristiano vive, el cristiano hace, responde, vive de acuerdo a lo que conoce, a lo que ha creído. Entonces, nosotros creemos, conocemos, creemos y vivimos. Y en este tiempo de Adviento, realmente la Virgen María como centro de nuestra Madre, que es la Madre de la Espera, ¿verdad? Ella es la que nos acompaña y realmente ese mensaje a todas las personas que están viviendo el Adviento con nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé. A todos los peregrinantes, si usted le puede dar un mensaje. Y sí, precisamente se marca este novenario y la fiesta dentro del tiempo de Adviento, que nos invita a esperar, al preparar un poco la Navidad, conmemorar la venida, vamos a decir, el nacimiento del Hijo de Dios como hombre, pero que siempre viene a nuestro encuentro. Entonces, invitarle a la gente a esperarle al Señor, porque al final Él es el que nos va a transformar, nos va a cambiar, y que caminemos hacia Él. La Virgen nos invita a eso, a conocerle a su Hijo, a amarle a su Hijo, a abrazarle a su Hijo, a tener esperanza en Él, y a seguirle realmente con fidelidad, y a hacer también lo que Él nos diga, como ha dicho también en las bodas de Caná: hagan lo que mi Hijo les diga. Y bueno, se transformó el agua en vino, y que va de esa manera también Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen Santísima, nos va a ir cambiando, transformando también esas aguas de tristeza, de desesperación, de preocupación, de necesidad, también en un vino también de alegría, de gracia, de felicidad para todos. Qué bueno. Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes, realmente que Dios les bendiga y prosigan realmente con esta hermosa obra de comunicar la palabra de Dios y la vida que Cristo nos da a todos. Muchas gracias, Monseñor. Gracias, Monseñor. Muy amable. Muy amable usted. El obispo de Cacupé, Ricardo Valenzuela, dejó una hermosa reflexión acerca del legado de la Virgen María de Cacupé a los peregrinantes. Así es. Estuvimos con el Monseñor Ricardo Valenzuela, quien nos recibió de una manera afectuosa y realmente emotiva a la vez, porque contó parte de su experiencia con la Madre Santísima. Escuchen, atentos, y realmente que sea un momento de amor de parte de nuestro pastor. Monseñor Ricardo Valenzuela, ¿qué legado deja esta festividad de Cacupé a los peregrinantes? Es una fiesta muy grande que está muy arraigada en nuestro pueblo y ya hace siglos. Entonces esto fue creciendo con el correr del tiempo y hoy vemos nosotros la afluencia importantísima ya de gentes, que creo que este año va a superar todo lo que fueron en los otros años, incluso más que el año pasado. Y vemos nosotros la gente que viene, cómo expresa su fe. Aquello que nos toca realmente es, por ejemplo, cuando hay algún fiel que hizo alguna promesa, le vino a agradecer a la Virgen y ha hecho una caminatita de rodillas desde la entrada del asfalto, caminando lentamente, subiendo las gradas, hasta llegar hasta la baranda dentro del templo de nuestra basílica. Luego se levanta y, como dice, misión cumplida. Uno cuando contempla ese tipo de sacrificio, uno solamente puede decir, qué impresionante es la fe. Entonces, como legado que deja para nuestro pueblo es decir, qué grande es la fe que se le tiene a la Virgen, que vale la pena ir a visitarla y que de hecho el que viene se va con el corazón rebosante de alegría. Y qué mejor en la vida que experimentar una alegría que te desborda. Y eso solamente la Virgen hace. Así que no hay un mejor legado que una alegría que sobrepasa nuestras expectativas.
Marisol, es una bendición estar aquí en Cacupé, celebrando la festividad de la Virgencita Azul. Así mismo, don Virgilio, y desde luego acá con el Monseñor Ricardo Valenzuela estamos marcando presencia con el canal Ñande Yarañé, canal 25. Estamos con este programa Iglesia Peregrina, que también queremos que usted nos dé un mensaje a estos televidentes del canal, primer canal católico, y también a todos los peregrinantes, cómo usted se siente, cómo está viviendo esta fiesta, se siente acompañado. Acá nosotros los laicos también queremos poner nuestro granito de arena y también estar con usted. Este canal va a estar presente en todos estos momentos de festividad. Por lo tanto, venimos para animarle, para darle fuerza y para que usted también cuente con nosotros. Muchas gracias por ese aliento, por ese estímulo, por esas lindas palabras, que siempre es importante para cualquier persona que está ocupando un cargo muy importante. Y para mí, yo me siento muy a gusto porque para mí Cacupé significó mucho, ya que desde muy pequeño vine con mi mamá. Mi mamá era muy devota a la Virgen de Cacupé. Y yo recuerdo cuando veníamos en el antiguo templo todavía, mamá me hacía sentar en el último banco y me decía, mira ahí lo que dice en las vigas, decía. Y ahí estaba, Dios te salve María, llena eres de gracia. Y me decía, aprende a rezar de ahí, aprende a rezar de ahí. Entonces para mí tiene un profundo significado que hoy esa misma viga están allá en el templo pequeño de Tupacircuá. Y ahí yo cada vez que miro y repaso estoy recordando mi vida en aquel tiempo cuando mamá me acompañaba. Y ahí fue donde empezó para mí lo que es esta peregrinación a Cacupé, la Virgen de Cacupé. Y eso queda grabado en el corazón y es imborrable. Por eso creo que es tan importante que los padres, la mamá o la abuela en este caso, cumplen una función muy grande en transmitirle la fe y el amor de la Virgen a sus sobrinos, nietos, sus hijos, que eso yo creo que absolutamente no va a pasar, ya que eso fue lo que Dios le dijo al pueblo, a su pueblo cuando estaba en la esclavitud, para que le enseñe y que transmitan eso de generación en generación, y hoy seguimos haciendo. Entonces para mí esto es toda una riquísima herencia que Dios nos ha hecho a todos nosotros, y hoy, sin imaginarme de aquel tiempo a hoy, que yo iba a estar aquí al frente de esta misma casa, transmitiendo al pueblo lo que yo desde muy pequeño llevo, el amor inmenso hacia la Virgen. Y así para nuestro pueblo, que está peregrinando en estos momentos, sabemos cada vez vienen más, que sí, vengan con gusto, con agrado, con alegría, porque llegar aquí después de haber ese pequeño sacrificio, es algo que no nos imaginamos nosotros, la recompensa que tiene eso. Eso hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Y si más todavía uno tiene fe, cuánta más va a ser la riqueza que se va a llevar de aquí. Así que invito a todos los peregrinos, vengan, acérquense, pónganse a los pies de la Virgen. Ahí expláyense, denle las gracias que se merece y renueven sus votos y sus promesas de seguir haciendo cosas en nombre de ella, que cada vez van a recibir más cosas. Esa es la recompensa, el 100 para el que confía en Dios y sobre todo en la Virgen también. De corazón, muchas gracias, Monseñor, por este tiempo. Agradecido. Y bueno, y para ustedes también les deseo éxito con esta nueva red de televisión también, para que verdaderamente sirva para llevar a muchos hogares la presencia de Dios, la palabra de Dios, las oraciones, lo que significa transmitir la Santa Misa y así fortalecer el ánimo, el espíritu de tanta gente que se siente imposibilitado. Bendiciones para ustedes, para la obra y también para el Padre Víctor, que creo que es el director de esta red, de esta televisión. Bendiciones para todos. Gracias, Padre. Gracias. Va finalizando nuestra visita a la Basílica de Cacupé, a la capital de la fe, a la Virgencita Azul de Cacupé. ¿Qué reflexión dejamos como para cerrar nuestro programa de hoy, la segunda edición de Iglesia Peregrina, Marisol? Así es. A todos los televidentes les agradecemos porque siempre marcando presencia, acompañados de todos. Aquí está la Madre Santísima, ella que nos cobija y que nos hermana. Realmente estamos muy contentos con este programa que coincide totalmente con esta gran fiesta del pueblo paraguayo, que es
el 8 de diciembre que se aproxima y que ya es la víspera. Así que muchas felicidades a todo el pueblo paraguayo por esa fe que se manifiesta. Felicidades. Viva la Virgen María. Viva. Hasta siempre. Viva. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina.